Hoy vamos a ver de giroscopio y precesión el ejercicio resuelto número 10. Giroscopio y precesión, ejercicio número 10. Un giroscopio de juguete está formado por un cilindro sólido de pared delgada de 5 centímetros de radio y 40 gramos de masa, unido a un eje de 10 centímetros de largo que pasa por dos aros metálicos perpendiculares entre sí como se muestra en la figura. La masa del eje y los aros es de 40 gramos y la punta del eje apoya en un pivote de forma cónica. Se acelera el volante hasta alcanzar una velocidad angular de 1000 revoluciones por minuto en sentido antihorario y se lo suelta. Si la fricción es despreciable, calcular a. ¿Cuál es la fuerza normal hacia arriba ejercida por el pivote? B. ¿Cuál es el momento de inercia del volante? C. ¿Cuál es la velocidad angular de precesión del giroscopio? D. ¿Cuál es la fuerza normal ejercida por el pivote y la velocidad angular de precesión del giroscopio si éste se encuentra en la Luna, donde la aceleración de la gravedad es de 1,62 metros por segundo al cuadrado? Bien, lo que tenemos acá es a este giroscopio que lo aceleramos, esta rueda la aceleramos a 1000 revoluciones por minuto en sentido antihorario, y una vez que lo apoyamos en este pivote, que acá simplemente está apoyado, no está unido, empieza a girar con este movimiento de precesión que es el que tenemos que calcular. Pero fíjense que este disco, que es el giroscopio que está girando a alta velocidad, más todo el cuerpo en el que está unido, tiene masa. Y como tiene masa y sobre él actúa la fuerza de la gravedad, el apoyo va a ser una reacción normal hacia arriba que tenemos que calcular. Pero también nos dicen que qué pasa si este giroscopio, en vez de estar funcionando en la Tierra, también está funcionando en la Luna. Acá lo vamos a poner en la Luna. Y en la Luna lo que va a pasar más o menos es esto. Fíjense que se mueve con una velocidad angular de precesión menor. Es decir, lo que tenemos que hacer es calcular con qué velocidad angular de precesión, que es esta, que este movimiento raro que hace el giroscopio, que en vez de caerse todo este cuerpo al piso, se mueve con precesión. Tenemos que calcular esa velocidad angular de precesión y la reacción en el soporte, si estamos en la Tierra o si estamos en la Luna. Esta animación nos sugiere que en la Luna la velocidad angular de precesión es menor, pero vamos a tener que demostrarlo. Además, si se fijan, este disco gira a tan alta velocidad que si lo vemos detalladamente pareciera que en realidad está quieto o no gira, pero esto es porque una cámara de baja velocidad y no se alcanza a medir con precisión la velocidad angular como en los autos de carrera. Lo que vamos a hacer ahora es detener la animación para poder analizar el problema. Bien, acá hemos dejado quieto a nuestro giroscopio. Lo que vamos a hacer es poner los ejes coordenados en las direcciones que se indica, el eje X, el eje Z y el eje Y. El centro de masa de este disco y el centro de masa de todo este cuerpo, donde está unido el giroscopio, fíjense que es una parte del eje que rota con el cuerpo y el resto es todo uniones fijas. Salvo acá el apoyo que simplemente está apoyado. Lo podemos levantar y poner en otro lado, que esto no está unido como hemos visto en otros videos. A esta rueda, que es un disco sólido de pared delgada, la hacemos girar a 1000 revoluciones por minuto en sentido antihorario. El momento de inercia de este disco multiplicado por la velocidad angular nos va a dar el momento angular que tiene este disco. Sobre este disco actúa el peso y debido a que este disco tiene momento angular, este vector amarillo, el peso, en vez de tirarlo hacia el piso, como hemos visto en videos anteriores, hace que se mueva con este movimiento de precesión. Este peso, si vemos, el único apoyo que tiene este giroscopio es por medio de este eje a este pivote cónico. De modo tal que este pivote cónico va a ser una fuerza normal que tenemos que calcular, ya que es el único punto de apoyo de este conjunto de cuerpos que tiene masa. Además, si vemos, el peso actúa en el centro de masa del disco, pero también el peso de este eje con estos aros que nos dan como dato también actúan en el centro de masa, que coincide porque el centro geométrico que justo está acá en el centro del disco. O sea que este vector peso es el vector peso del disco más todo este aro metálico con el eje. Bien,
El punto de aplicación del peso es este. Entonces, si graficamos el vector posición desde el apoyo hasta el punto de aplicación de la fuerza, esto es un torque. Y para calcular la dirección del torque que genera el peso, tenemos que aplicar la regla en la mano derecha. Esto es decir, vamos con la mano derecha abierta en el sentido en que está el vector posición y cerramos los dedos de la mano derecha en la dirección que está el peso, que está actuando el peso. El pulgar de la mano derecha nos va a indicar que el vector torque está hacia allá. Es decir, el vector torque es hacia allá. Este torque que está actuando constantemente sobre este giroscopio está en cada instante generando incrementos de momento angulares y diferencial L que se sumarían acá, y es el que explica que todo este giroscopio se mueva con velocidad angular de precesión en este sentido, que si lo vemos también es sentido antihorario. Bien, resumiendo, nos dan las características geométricas de este giroscopio, nos dan la velocidad angular a la que gira el disco, nos dan la aceleración de la gravedad en la Tierra y en la Luna, y las incógnitas son calcular esta reacción normal que hace el apoyo y esta velocidad angular de precesión en la Tierra y en la Luna. Para ello lo que vamos a hacer, igual que siempre, es anotar todos los datos y las incógnitas en forma ordenada. Vamos a graficar de vuelta casi todos los vectores y vamos a tomar medidas de nuestro giroscopio. Nos dicen que el radio del disco es de 5 centímetros, que el largo de este eje de 10 centímetros, y si esto mide 10 centímetros, la distancia desde el punto de apoyo o el eje de rotación a donde se encuentra el disco del giroscopio es de 5 centímetros. Bien, además nos dicen que el radio de 5 centímetros, que es el que acabamos de graficar acá, la masa del volante de 140 gramos, la longitud del eje de 10 centímetros, la masa del eje y de los aros de 40 gramos, la velocidad angular es de menos 1000 revoluciones por minuto. Fíjense que el disco gira en sentido antihorario y es un vector que está en el mismo sentido y dirección que el de momento angular, que está en el sentido del eje Y negativo. Por eso ponemos menos. Y por último nos dicen que la aceleración de la gravedad en la Luna es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Estos son los datos. La incógnita es cuál es la fuerza normal que hace el apoyo, cuál es el momento de inercia del volante, cuál es la velocidad angular de precesión del giroscopio, cuál es la fuerza normal que hace el pivote en la Luna y cuál es la velocidad angular de precesión del giroscopio en la Luna. Vamos a empezar calculando la fuerza normal y vamos a hacer sumatorias de fuerza en el eje Z. Es decir, vamos a aplicar la primera ley de Newton y para ello venimos de vuelta a nuestro gráfico y vemos en el eje Z actúa el peso hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba. Es decir, que si hacemos sumatoria de fuerza en el eje Z tenemos la fuerza normal positiva menos el peso. Pero esto es el peso del cilindro y del eje con los aros. Es decir, nos queda la fuerza normal menos el peso del disco menos el peso del eje y los aros igual a 0. Acá despejamos a la fuerza normal y pasamos a estos dos términos, este lado de la igualdad sumando. Nos queda que la fuerza normal es igual al peso del disco más peso del eje y los aros. Ahora, si lo escribimos en términos de sus componentes, nos va a quedar que la fuerza normal es igual a la masa del disco por la aceleración de la gravedad más la masa del eje y el aro por la aceleración de la gravedad. Donde está la aceleración de la gravedad en la Tierra vamos a reemplazar 9,80 metros por segundo al cuadrado. Donde está la masa del disco vamos a escribir 0,140 gramos. La masa del disco es la masa del volante. Y donde está la masa del eje y del aro vamos a reemplazar 0,040 kilogramos. Nos queda que la fuerza normal es igual a 9,80 metros por segundo al cuadrado por 0,140 kilogramos más 0,040 kilogramos. Realizamos esta cuenta y obtenemos que la fuerza normal es igual a 1,764 newton. Fíjense que no es muy grande porque no es muy pesado nuestro giroscopio, un giroscopio de juguete que se puede comprar en cualquier tienda. Ahora que hemos obtenido la magnitud y dirección de este vector normal, vamos a calcular el momento de inercia del disco. En este caso tenemos que este disco nos dice que es un cilindro sólido de pared delgada, que es este caso que vimos en los videos de la lista de reproducción anterior, cuando estudiamos momento de inercia.
Para este caso el momento de inercia es igual a la masa del disco por el radio al cuadrado. La masa del disco es 0,140 kilogramos y el radio del disco es 0,05 metros elevado al cuadrado. Reemplazamos y nos queda que el momento de inercia es igual a 0,140 kilogramos por 0,05 metros elevado al cuadrado. Resolvemos esta cuenta y obtenemos que el momento de inercia del disco es igual a 3,5 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora que hemos obtenido el momento de inercia de este disco, que es nuestro giroscopio, vamos a calcular la velocidad angular de precesión. Para ello vamos a la fórmula que hemos visto de teoría de giroscopio, que nos dice que la velocidad angular de precesión es igual al peso, esto es producto vectorial por el vector posición, dividido el momento de inercia por la velocidad angular. El momento de inercia por la velocidad angular es el momento angular y este producto del peso por el radio, que es el vector posición, es este torque. Bien, en este caso, como son perpendiculares el vector posición con el peso, simplemente vamos a calcular las magnitudes. Donde está el peso es el peso de todo, es decir, es el peso del disco más el aro más el eje. Bien, antes de reemplazar, si se fijan, la velocidad angular nos la dieron en revoluciones por minuto, vamos a tener que convertirla a radianes por segundo, que es el sistema de medida en el sistema internacional. Sabemos que revoluciones por minuto son revoluciones dividido en minuto y sabemos que un minuto son 60 segundos. Minuto se simplifica con minuto y ahora tenemos revoluciones por segundo. Para despejar revoluciones sabemos que una revolución son 2 pi radianes. Acuérdense siempre que una revolución es una vuelta entera son 360 grados y 360 grados son 2 pi radianes. Ahora si revolución se simplifica con revolución, hacemos esta cuenta menos 1000 por 2 pi radianes dividido 60 segundos y nos da que 1000 revoluciones por minuto es 104,7 radianes por segundo. Ahora sí tenemos todos los datos para reemplazar en nuestra ecuación, que si la escribimos en términos de sus componentes nos queda la masa del disco por la aceleración de la gravedad más la masa del eje y el aro por la aceleración de la gravedad, todo esto producto vectorial por el vector posición dividido el momento de inercia por la velocidad angular. Bien, no se hagan problema que no vamos a hacer un producto vectorial, vamos a calcular la magnitud, que es como calculábamos el torque al principio de la unidad. Todo esto es simplemente la fuerza normal, que es igual al peso, pero con signo negativo. Entonces acá vamos a reemplazar menos 1,764 newton. Donde está R es la distancia, es la magnitud de este vector, que es el brazo de palanca, que es 5 centímetros. Lo vamos a escribir expresado en metros. Donde está el momento de inercia lo acabamos de calcular y nos dio 3,5 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Y donde está la velocidad angular vamos a escribir menos 104,7 radianes por segundo. Nos queda que la velocidad angular de precesión es menos 1,764 newton por 0,05 metros. Dividido 3,5 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado por menos 104,7 radianes por segundo. Hacemos toda esta cuenta y nos da que la velocidad angular de precesión es 2,41 radian por segundo. Es decir, este disco gira, este giroscopio gira con velocidad angular de precesión en el sentido positivo del eje Z, que es un vector, a 2,41 radian por segundo. Es importante destacar, y lo vamos a remarcar al final, que la fuerza normal es exactamente igual al peso del disco, el aro y el eje, porque el único punto de apoyo que tiene con la Tierra es este giroscopio. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular lo mismo, pero si estamos en la Luna. ¿Cuál es la diferencia si estamos en la Luna? Que la fuerza de gravedad es menor, entonces el peso es menor, la fuerza normal es menor y la velocidad angular de precesión debe ser menor. Pero lo vamos a demostrar matemáticamente. Para ello vamos a escribir la sumatoria de fuerza en el eje Z de vuelta, es decir, vamos a aplicar la primera ley de Newton en el eje Z para calcular esta reacción normal y al igual que el recién nos va a quedar la fuerza normal menos el peso del disco menos el peso del aro y el eje igual a 0. Si lo escribimos nos queda que la fuerza normal en la Luna es igual al peso del disco más el peso del aro y el eje. Lo escribimos en términos de sus componentes y simplemente vamos a reemplazar donde está la masa del disco, escribimos 0,140 kilogramos, donde está la aceleración de la gravedad acá y acá es en la Luna, vamos a escribir 1,62 metros por segundo al cuadrado,
Y donde está la masa del eje y el aro vamos a reemplazar 40 gramos en la unidad del sistema internacional. De modo tal que nos queda que la fuerza normal en la Luna es igual a 1,62 metros por segundo al cuadrado por 0,140 kilogramos más 0,040 kilogramos. Hacemos esta cuenta y obtenemos que la fuerza normal en la Luna es de 0,29 newton. Fíjense que 0,29 newton es un valor menor al que obtuvimos recién en la Tierra, es decir, que este pivote hace una fuerza varias veces más chica. Ahora, para calcular la velocidad angular de precesión vamos a hacer lo mismo, simplemente vamos a reemplazar en esta ecuación que estudiamos en la teoría los datos. Si le escribimos esta ecuación en términos de sus componentes, nos queda la masa del disco más la masa del eje y el aro por la aceleración de la gravedad en la Luna. Fíjense que acá solamente he sacado factor común por R dividido el momento de inercia por la velocidad angular. Donde está la masa del disco vamos a reemplazar 0,140 kilogramos. Donde está la masa del eje y el aro vamos a reemplazar 0,040 kilogramos. Donde está la aceleración de la gravedad de la Luna, que la saqué factor común, vamos a reemplazar 1,62 metros por segundo al cuadrado. Y donde está R vamos a escribir 0,05 metros. Donde está el momento de inercia vamos a reemplazar 3,5 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Y donde está la velocidad angular vamos a reemplazar menos 104,7 radianes por segundo que obtuvimos recién al convertir revoluciones por minuto a radianes por segundo. Nos queda que la velocidad angular de precesión en la Luna es igual a menos 0,29 newton por 0,05 metros dividido 3,5 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado por menos 104,7 radianes por segundo. Hacemos toda esta cuenta y nos da que la velocidad angular de precesión en la Luna es de 0,40 radianes por segundo, varias veces menor a lo que habíamos obtenido recién en la Tierra. Es decir, teníamos el giroscopio en la Tierra, el giroscopio en la Luna, y en la Tierra la aceleración de la gravedad es de 9,80 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa? Que este movimiento de precesión que hace el giroscopio está relacionado directamente con la velocidad de la aceleración de la gravedad del planeta en el que se encuentra el giroscopio. De modo que influye el peso, que lo calculamos y nos dio que era de 1,764 newton, y como decía recién, todo este conjunto disco que es el giroscopio con los ejes y los aros solamente apoyan en este pivote cónico. Como solo apoya acá, la única reacción que contiene todo este peso es la fuerza normal que nos dio 1,764 newton. Debido a este peso y a la distancia a la que actúa respecto a este eje de rotación, que es el eje Z que vimos recién, que es el eje de rotación con que se mueve en precesión, no el eje de rotación con que gira el disco en torno a su centro de masa. Bueno, debido a esa distancia y a este peso, obtuvimos la velocidad angular de precesión, que en la Tierra es de 2,41 radian por segundo. Ahora, si nos vamos al caso de la Luna, teníamos que hacer lo mismo, pero ¿qué pasa? En la Luna la aceleración de la gravedad es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Como vemos, la aceleración de la gravedad es varias veces menor que en la Tierra. A simple vista lo que podemos ver es que este vector peso va a ser más chico, esta reacción normal que es igual al peso va a ser más chica y la velocidad angular de precesión va a ser menor. Pero como somos ingenieros lo hemos calculado y obtuvimos que el peso, lo dibujé acá porque justo ahí pasa por el centro de masa de este conjunto. Nos dio que es 0,29 newton. La reacción que hace el apoyo, que en el único lugar que se sostiene, es igual pero opuesta de 0,29 newton y la velocidad angular de precesión es de 0,40 radianes por segundo. ¿Cuántas veces menor es la velocidad angular de precesión en la Luna que en la Tierra? Bueno, es exactamente igual a la diferencia que hay entre la aceleración de la gravedad en la Luna y la aceleración de la gravedad en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad angular de precesión del giroscopio depende de tres factores. El primero es del tipo de disco que hagamos girar. No es lo mismo un disco sólido, macizo, que un disco de cilindro hueco de pared delgada o un cilindro con diferentes radios, es decir, que tenga un grosor más considerable. También la velocidad angular de precesión va a depender de este brazo de palanca. Fíjense que
Este peso hace un brazo de palanca sobre este punto, que es el vector R que habíamos dibujado. Mientras mayor sea el vector R, es decir, mientras más lejos esté este disco con respecto al pivote, mayor va a ser la velocidad angular de precesión. Y además, porque mayor es el torque. Como mayor es el torque, mayor es el incremento diferencial L que cambia dirección el vector de momento angular. Además, depende el planeta donde se encuentre, es decir, depende de la aceleración de la gravedad. Bien, ¿por qué? ¿Qué se le ocurre que hay diferencia entre la Tierra y la Luna? Bueno, si lo vemos a simple vista, la Tierra es más grande y la Luna es más chica. La aceleración de la gravedad entonces depende del tamaño del planeta o del cuerpo del que estemos hablando. Sí, más o menos algo así, pero lo vamos a ver concretamente de qué depende la aceleración de la gravedad de un planeta o un cuerpo en una o dos unidades más adelante, así que no se hagan problema. Como este es el último video que vamos a hacer de dinámica rotacional, acuérdense que ya de giroscopio hemos hecho 11 videos, capaz que pueda agregue más, pero ya es suficiente. Acá terminamos con dinámica rotacional y ya el próximo video va a ser unidad nueva. ¿Cómo está distribuido dinámica en este curso de física universitaria? Bien, es similar a un libro. Tenemos 3 unidades de dinámica, 3 listas de reproducción de dinámica. La primera es dinámica leyes de Newton, donde aprendemos las leyes de Newton y resolvemos ejercicios aplicando las leyes de Newton. La segunda lista de reproducción es aplicación de las leyes de Newton, donde aprendemos cosas teóricas que surgen de aplicar la ley de Newton, como fuerza de rozamiento, resistencia del aire, velocidad terminal, peso aparente y otras cosas. Y después la tercera lista de reproducción, que es la más larga, es esta de dinámica rotacional, donde aprendemos torque, la segunda ley de Newton rotacional, giroscopio y otras cosas. Y por ahí, para hacerlo más fácil, también puse todas las 3 listas de dinámica en una sola gran lista de dinámica de física universitaria que cuenta con 188 videos. De modo tal que tienen todos los videos necesarios para dominar bien lo que es dinámica de física 1 de cualquier universidad en el planeta. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.